Hola amigos, ¿qué tal? Excelente día. Espero que nos estés escuchando en tu auto, en tu casa, con amigos, solo. Y déjame platicarte que el día de hoy estaremos hablando del estrés. ¿Ha pasado en ti esta parte en donde has vivido, has convivido con esta parte del estrés? Yo creo que sí. Mira, hoy en día en la ciudad y en cualquier parte del mundo, la gente está viviendo el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica, psicológica y que te lleva a una situación de comportamiento donde está buscando una forma de adaptarse y de reajustar a las presiones internas que muchas de las ocasiones se tienen y también a las externas, como es una situación de cambio, situaciones de presión ante la sociedad, familiares y muchísimas otras cosas. Todo esto se desarrolla a través de una reacción en cadena. Estas reacciones en cadenas por el estrés son diferentes situaciones que se convierten en ser variables. Se hacen tan variables que mira, su nivel puede ser o muy alto o muy bajo. Muy alto no te permite convivir, estar bien, entras en estados de ansiedad, problemas contigo mismo, no te permite pensar, no te permite estar y lo peor de todo, tomar decisiones. El estrés es un origen psicosocial, eso que nos quede muy claro, y de comportamiento, porque mira, cuando vives estas situaciones de estrés, por el jefe, los compañeros del trabajo, la escuela, la tarea, las situaciones familiares, el que te acabas de cambiar a algún lugar, son situaciones que nos llevan a tener que llevar acciones que nos permitan integrarnos a la parte de la sociedad o con nuestras propias cosas. Es una forma de estructurar nuestra vida. Pero ¿qué crees? El problema de todo esto es que el ser humano, no está acostumbrado a tener cambios. Todo eso se convierte en situaciones de estrés. Comportamiento. Acabamos de mencionar también que es una situación de comportamiento. El estrés nos lleva a actuar de diferente manera. No sabemos a veces cómo tener las reacciones. Es cuando uno dice, te transformaste, fuiste diferente, no supe qué pasó contigo. Esas son las acciones que hablamos en esta parte de comportamiento. Cuando vivimos esas situaciones entre una y la otra, simplemente entramos en una situación de shock, parálisis, nos pautamos, no logramos hacer el cambio, estamos en stop y todo se detiene. Definitivamente, esto es una combinación del estrés con situaciones de ansiedad. Y la ansiedad se refleja definitivamente, es un conjunto, no lo podemos soltar porque vienen las dos cosas. Eso también quiero que te quede bien claro, porque es una situación de sobrecarga. Cuando llevamos esos niveles tan grandes de esas situaciones que no pudimos controlar, es una sobrecarga. Una sobrecarga porque queremos darle gusto o estar bien ante una sociedad, el trabajo, la escuela, la familia, la pareja, definitivamente, los compañeros, situaciones que nos están requiriendo tener que dar una respuesta ante todo esto. Y se convierte en una sobrecarga cuando realmente no logramos nosotros poderle dar una respuesta inmediata. Eso nos afecta. Cuando entramos en esas situaciones de ansiedad, pues ya no pudimos pensar, no logramos obtener una respuesta y es por eso que esta sobrecarga, ¡fum!, aumenta. Son los famosos detonantes que tenemos en el día al día. Pero no solamente afecta a esta situación, sino hasta tu estado anímico. ¿Por qué se da todo esto? Mira, muchas de las ocasiones y hoy en día la gente cada vez va teniendo menos tolerancia. ¿A qué? Al ruido, a la polución, a los cambios de temperatura, a las mismas situaciones de alimentación. Todo esto va afectando. No toleramos ya cada vez más cosas. Eso es lo que te lleva el estrés y la ansiedad, que son situaciones en combinación que de una u otra manera, dime si no es cierto, has logrado alcanzar a ver y a sentir que estamos hablando de alguna situación muy en particular. Tú, aquella persona que lo está escuchando, ¿no te estás identificando? Te puedo apostar que sí.
El estrés se convierte en ser el resultado de una adaptación de todo nuestro cuerpo. Tratamos de buscar ese equilibrio, esa homeostasis, pero se nos complica en muchos de los sentidos. No solamente afecta la parte física de nuestro cuerpo y no solamente a veces logramos sentirlo en nuestro cuerpo, sino también en la parte de nuestro espíritu. Todo esto va cambiando, son detonantes importantes que tenemos que tener una situación de alerta, un foco rojo para darnos cuenta que algo está sucediendo. Todo esto se presenta ante las situaciones de un cambio que exige un esfuerzo físico o psicológico o emocional. ¿Cuántas veces has tratado de equilibrar cualquiera de estas situaciones? Porque si no es un pensamiento recurrente, si no es una situación física que te duele el cuerpo, o siente tensión en la espalda, un dolor de cabeza, o situaciones emocionales de que sabes que estabas bien y que de repente te detonó algo y te pusiste tan mal que a veces decimos no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, y este tipo de situaciones nos va conflictuando en toda esta parte de nuestra sociedad. Esta combinación de situaciones que se van teniendo ante un resultado como es el mismo estrés, pues nos pone a pensar realmente qué es lo que queremos. Hoy en día, déjame decirte que poco a poco la gente se va dando cuenta de todos los cambios y necesidades que tiene hoy por hoy para empezar a sentirse bien. El cambio es una fuerza necesaria que nos está exigiendo todo, desde la parte de las actualizaciones de la vida, el integrarte a la sociedad, desde la misma tecnología, desde situaciones y exigencias en tu persona, en tu físico, porque todo eso te lo está lanzando la sociedad. Porque al fin y al cabo también se presentan cuestiones personales que también nos exigimos, pero realmente no nos estamos acostumbrando a tener situaciones de buenos cambios en la misma vida. Esto, aún así, el estrés y la ansiedad en esta posición de combinación no solamente son ante situaciones o momentos que podemos considerar que pueden ser difíciles, complicados, que te están llevando a cambiar porque los hacemos negativos, porque no podemos controlar todo esto, pero ¿qué crees? Ante eventos que también pueden ser positivos, esto también nos genera ese estrés y esa ansiedad. Si pensamos que nada más la ansiedad y el estrés van a llevarnos a situaciones negativas, ante eventos positivos como el saber que vas a tener tu examen profesional, o al saber que vas a tener una entrevista de trabajo, o saber que vas por un nuevo puesto, o saber que vas a conocer a alguien. Todo eso, que son momentos que consideramos y pensamos que pueden ser positivos y no nos debería de generar todo eso, también tiende cierto nivel de ansiedad y de estrés. Por eso es importante saber cuál es el grado de estrés y ansiedad con el que queremos vivir, porque déjame decirte que sí es importante que lo tengamos en nuestra vida, no podemos vivir sin él. Es parte de esta adrenalina que nos permite todos los días, poder sentir, vibrar, emocionar, encontrarle un sentido a tu vida. Es parte de una motivación de lo que alcanzamos a tener. Pero nos preocupa trabajar con esa parte del estrés negativo, aquel que no te permite estar bien, que no te permite crecer. Pero si sabemos que la parte de los cambios y esta parte de la adaptación en estos eventos que podemos tener y que los podemos hacer negativos, es ahí donde nos vamos a enfocar. Vamos a estar trabajando y pensando en todo momento que nuestra vida puede tener un gran sentido por lo que estamos haciendo y por lo que estamos viviendo. Al pensar de esa manera, es mucho más fácil poder aceptar cualquier cambio que venga a nuestra vida, porque va a ser una exigencia de la ciudad, de tu trabajo, de los compañeros, de la misma familia, de la escuela. No vas a poder quitar esas circunstancias externas que de una u otra manera tienes que aprender a controlarlas. Los cambios están en todos lados, no los podemos evitar. La tecnología, en la misma creencia, en la ciencia, en la medicina, en las condiciones de trabajo, en una estructura empresarial, pues definitivamente, en los mismos valores personales y de sociedad, está también esta posición, porque es la forma en cómo vas a lograr enviar tu comportamiento y la parte de adaptarte dentro de una sociedad, definitivamente. Las mismas costumbres de esta sociedad, la filosofía familiar, la economía, la competencia,
esta cuestión de un instinto de supervivencia también se refleja en una posición a estos mismos cambios. Y si te das cuenta, son cambios que todos los días te enfrentas a ellos. Pero si todos los días te estás enfrentando a cambios que tienes que conocer y tener cerca de ti, pues son las cosas que tenemos que aprender a trabajar, aprender a sobrellevar. Ante estos cambios, bueno, pues a veces nos preguntan, ¿qué tanto nos pueden afectar en la vida? Déjame decirte que estos cambios nos afectan en todos los sentidos. Pero lo peor de todo es saber quiénes y cómo los recibimos. Quienes afectan desde que somos niños, afectan desde que somos adolescentes y afectan desde que son los adultos. ¿Por qué está esta posición? Porque no logramos precisamente en controlar estas cuestiones emocionales que de una u otra manera se reflejan ante esta posición del estrés y de la misma ansiedad. ¿Cuántas veces hemos visto que los pequeños, los chiquitines, al momento de entrar a la escuela o saber que se van a la escuela es un cambio importante para ellos? Están dejando la casa para poder interactuar con compañeros, con los maestros. Ahorita ante esta posición del mismo COVID, y lo volvemos a reflejar porque son cambios que estamos teniendo, date cuenta, entra un semáforo verde, te regresan al amarillo, te regresan al rojo, ya no te permiten hacer actividades como estabas esperando y tienes que volver a retroceder. Esos cambios son los más importantes, porque aquí nos vamos a dar cuenta cuál va a ser, mejor dicho, el nivel de la madurez que vamos a tener para poder aceptar estos cambios y que nos permitan seguir creciendo. Los niños son los más afectados porque a veces no logran gestionar o conocer realmente cuáles son sus emociones. Los jóvenes, ¿cómo lo están viviendo en esta posición de vivir el estrés ante la situación del COVID y del no COVID? Del COVID porque, bueno, regresamos al mismo punto, estás en el momento de querer regresar, de querer hacer tus cosas como lo venías haciendo anteriormente. Y esto te está llevando pues a regresar. Esos cambios también están afectando porque tus planes, tus sueños, tus ideales, la forma de querer seguir avanzando son de las cosas que van deteniendo el pensamiento, las acciones y el corazón a las cosas que estás queriendo tener en vida. Me han preguntado mucho de los chicos, ¿qué va a suceder con nuestra generación? Porque hoy por hoy, bueno, pues nos estamos deteniendo ante las cosas bonitas que podemos y veníamos haciendo y que en estos momentos, al no tener la posibilidad de desarrollarnos como lo estábamos haciendo, está deteniéndose gran parte de nuestra vida. Y eso ya me está generando estrés, ya me está generando ansiedad, porque no logro ver un avance. Los adultos, parte de lo mismo, desean cambiarse de trabajo porque están en la posición de su crecimiento. Recuerda que es la formación de muchísimos de los sueños que te llevan a una madurez para culminar en una vejez con grandes cosas y sueños logrados. Esto es lo que está afectando a la gente. El estrés de no ir haciendo, de dejar cosas atrás, de no poder avanzar, de no lograr encontrar el camino en el que venían o que viene siendo más difícil o viene siendo más lento, pues la gente está encontrando situaciones de no sentirse cómodos consigo mismos. Este estrés nos debe de quedar claro de que no solamente lo estamos viviendo ahorita, es tan antiguo como la misma historia de la misma humanidad. El problema es que a través de todas las cosas que vamos teniendo en la vida y los cambios que vamos teniendo en conciencia, y digo en conciencia porque bueno, tienes la tecnología, la ciencia, la medicina, todo eso nos lleva a tener que movernos constantemente. Es la velocidad ahora con lo que estamos haciendo las cosas. Por eso los niños, los jóvenes y los adultos debemos de aprender a adaptarnos a todos estos cambios, a la velocidad con lo que viene todo esto. No podemos detenernos, porque mira, si nos detenemos, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a sentir que vamos en contra de la corriente, o dos, que estamos ante una lucha o una fuga ante las situaciones que estamos viviendo, porque se convierten en ser simplemente emocionales, y sabes que no puedes darle vuelta a la hoja sin terminar de leer lo que tenías para continuar la parte de tu vida. Todo es una secuencia. Por eso cuando decimos se desencadena, pues nos damos cuenta de que se van soltando los hilos de la parte de nuestra vida porque ya no la podemos controlar, porque veníamos en una secuencia, en un ritmo que hoy por hoy, bueno, pues la gente siente que se está o acelerando o deteniendo, y son cuestiones que te llevan a este estrés y a esta ansiedad. ¿Cuántas veces lo has vivido? Pregúntate, ¿hoy lo tengo
hoy lo estoy sintiendo, necesitas empezar a gestionar esas emociones que con anterioridad en los temas que te he platicado con respecto a esta cuestión de tu higiene emocional y mental. Bueno, pues es ahí donde tenemos ahorita que revisar cómo nos sentimos, cómo nuestra vida nos está jugando, a lo mejor chueco, ¿no? En la parte de decir, nos está exigiendo tantas y tantas y tantas cosas, no estoy logrando alcanzar precisamente mis objetivos, mis sueños, me estoy deteniendo y estoy cayendo en la posición de emociones que no me permiten avanzar, entre la tristeza, malos pensamientos, la depresión, el estar esperando que alguien me tenga que ayudar o me tenga que rescatar por lo que estoy viviendo. ¡Ey! Tranquilos, tenemos que aprender a encontrarle una solución. ¿Y qué crees? Vamos a llegar a ese punto. No te desconectes porque vamos a seguir hablando de estrés. Si continuamos hablando de este tema y te comentaba hace un momento esta lucha y a veces esta fuga que estamos viviendo ante el estrés y la ansiedad, bueno, pues déjame decirte que tiene mucho que ver ante las emociones vividas al cambio. Estas emociones que vamos teniendo por estos cambios que pueden estar apareciendo en forma constante, es importante saber cómo estamos llevando a cabo nuestra vida y que tiene que ver con un instinto de conservación. Eso es muy importante. Porque a veces queremos estar estáticos y durar mucho tiempo en una posición, en un lugar, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando nos cuesta mucho trabajo saber que llegó el confort, donde no me quiero mover, donde quiero estar tan a gusto, donde no quiero sentir cambios, movimientos que tengan que tambalear toda esta posición de lo que se llama mi base de vida. Cuando eso existe y llega algo o alguien que mueve todo esto, wow, déjame decirte que hay un desencadenamiento emocional importante. Esto es la reacción inmediata a encontrar precisamente el equilibrio de todo este desencadenamiento emocional, porque entonces no lo podemos controlar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir buscando realmente la oportunidad de darle la estabilidad que volvemos a necesitar para continuar la parte de nuestra vida. No lo hacemos, vamos a estar como en una tabla de surf, vamos a sentirnos como en el sub y baja, vamos a sentirnos de momento subir a la montaña rusa, y esos cambios que podemos tener en bajar, en caernos, son los que no tenemos bien claros, porque son situaciones inesperadas, situaciones que no son de oportunidad para nosotros, y a esos cambios son los que nos dan miedo. Miedo, lo acabo de decir, y es la palabra más difícil para poder hablar en esta posición del estrés. ¿Por qué el miedo? Porque el cambio es un miedo, no estamos listos para ellos, pero tampoco nos queremos preparar. Eso es lo peor de todo. Y déjame decirte que la tecnología, la ciencia y todo lo que te mencioné anteriormente no se va a detener, va a seguir en un avance constante. El problema no es lo que viene o lo que está, el problema es lo que nosotros estamos haciendo para poder integrarnos. Déjame platicarte rápidamente. ¿Sabes cuántas personas me llegan a consultorio todos los días con situaciones de estrés, con situaciones emocionales, con problemas de ansiedad, y que todo esto está repercutiendo en su vida, en sus relaciones, en su convivencia, en su trabajo, con la familia? Déjame decirte que hasta con uno mismo. Sí, así es. Todo esto detiene nuestra vida. ¿Son momentos de sentirte alarmado por lo que estás escuchando? No lo veas de esa manera. Mejor dicho, hay que poner manos a la obra para hacer cambios y que esos cambios sean agradables en tu persona. Esto actúa en el sistema, mejor dicho, neurovegetativo. Si no actuamos, si no nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer, esto va a ir repercutiendo en muchas otras situaciones, porque vivimos y conocemos ciertas cosas, pero ¿qué sucede con lo que no conocemos? ¿Qué sucede con lo que está allá atrás, tras bambalina, lo que no logramos ver? Estamos siempre esperando que aparezca, pero también es importante saber cómo va a aparecer, porque eso es lo que nos va a generar precisamente todos estos cambios. Y esto se convierte en una reacción física inmediata. ¿Por qué? Porque las hormonas empiezan a actuar, son las hormonas del estrés. ¿Sabes cómo se generan? ¿Sabes cómo se están trabajando? Bueno, pues déjame platicar
platicarte que esto es un aumento en tu frecuencia cardíaca. ¿Lo has vivido? ¿Lo has sentido? ¿Sientes cómo de repente te late ese corazón que de momento no sabes ni cómo detenerlo? Esa tensión arterial que sabes que te está subiendo a la sangre y lo percibes también por tu cambio de ritmo en todo lo que estabas haciendo y en la parte de tu respiración. Es cuando hablamos y decimos, estoy respirando demasiado rápido y no puedo controlarlo, y eso se convierte en una hiperventilación. Sentir que el cuerpo empieza a sentirse duro, tieso, o empiezas a tener otro tipo de espasmos que no te están permitiendo avanzar ni pensar en forma clara, son las situaciones que vamos percibiendo a través de estas reacciones físicas que van acelerando nuestras hormonas. Pero también tenemos una distensión muscular, esa parte de arriba de los hombros, en la parte de la nuca, los laterales de tu frente, en la parte frontal de tu cerebro. Todo eso son situaciones que vas percibiendo por lo que vas viviendo. Distensión intestinal. ¿Cuántas veces sientes que el estómago de repente, ¡boom!, se vino a mostrarse a todo lo que da y te está diciendo que está intranquilo tu cuerpo por lo que estás percibiendo? ¿Cuántas veces estás teniendo el cambio hasta de temperatura? Empiezas a sudar, empiezas a sentir frío, empiezas a temblar precisamente por todos los cambios que puedes ir recibiendo o no puedes aceptar por las situaciones que van pasando. Alteración emocional, te das cuenta que te sentías tranquilo, estabas conviviendo, platicando y de repente tuviste una reacción diferente ante la circunstancia por la que estás pasando. Y eso se convierte en un pensamiento recurrente. Y ese pensamiento te lleva a acelerar otro pensamiento que se empieza a ser crítico. Empezamos a aportar esta cuestión de energía y esta energía se convierte en ser negativa. Pensamientos negativos, pesimistas, fatalistas. ¡Wow! Todo lo que te genera una situación de esta índole. Fíjate que con todo esto me llamó mucho la atención cuando leí una frase de Shakespeare y yo creo que aquí debemos de detenernos y poderla reflexionar, porque él decía que las cosas son raramente buenas o malas en nuestro espíritu, que las transformamos en tales circunstancias. Esto lo decía Shakespeare. Eso tú lo vas a transformar. Las cosas que vengan llegando a tu vida, en la forma en cómo puedan volcar precisamente estas emociones ante situaciones positivas. No las dejemos a través de las cuestiones negativas que acabamos de mencionar. Y todo el mundo me pregunta, ¿cómo podemos detener o cómo podemos de inmediato trabajar o dónde llegan todas estas emociones del estrés? Primero llegan en tu cabeza. ¿Sabes cómo ocurre todo esto en tu cabeza? Fíjate, todo empieza por un hecho. Por ahí es el principio de todo el asunto del estrés y la ansiedad. Hay un hecho que se puede convertir o imaginario o real. ¿Qué pasa cuando es imaginario? Vives situaciones del pasado. Y digo imaginario, aunque ya lo viviste anteriormente, pero le acumulas mayor información a esa historia de tu pasado. ¿Cuántas veces estás viviendo estrés y ansiedad por situaciones futuristas? Situaciones que todavía no pasan y ya estás estresándote, te estás enojando, te estás preocupando, estás alertando a todo mundo, quieres dar el siguiente paso cuando ni siquiera sabes si el primero está funcionando. Esto ha llegado a muchas circunstancias de la vida que no te permiten estar bien y eso te lleva a otro tipo de pensamientos negativos, pensamientos de infelicidad, situaciones de frustración, porque son cosas que ya no podemos controlar y no las podemos controlar porque simplemente son a partir de un pensamiento. Tu hecho que tienes enfrente no le estás dando la solución, no logras recibirlo como lo que está llegando en esos momentos y se llama tu presente. ¿Qué pasa con esos hechos reales? Situaciones que también se pueden volcar y volverse situaciones difíciles o problemáticas porque son situaciones de impacto, son inesperadas, se convierten en ser repentinas, son cuestiones de exigencia.
y también nos lleva a una posición de perfección. Esto también genera muchísimo estrés y mucha ansiedad, porque regresamos al mismo punto. Por un lado se convierte en un pensamiento, pero por el otro lado se convierten en situaciones de acción. ¿Qué vamos a hacer ante ellas, ante estas dos acciones? ¿Sí me explico? No se pueden convertir en defecto o convertirse en situaciones de virtud. Tenemos que aprender a mediarlas. ¿Para qué? Para que cualquiera de las dos situaciones en las que estemos viviendo o esté pasando por nuestra mente, las podamos controlar lo más pronto. Cuando hablamos de ansiedad y estrés, y yo te dije, eso no lo vas a poder separar cuando se vienen todas estas emociones que de repente nos albergan y que no nos permiten sentirnos bien en nuestro cuerpo. Bueno, pues vamos a darle prontitud a conocer qué es lo que estamos viviendo. Si fuera una situación de ansiedad, bueno, pues primero tienes que buscar dar la respuesta inmediata, lo que yo te mencionaba, y que no sea una situación de visceralidad. A veces pensamos con el estómago y es cuando actuamos, y esas reacciones no nos permiten avanzar, porque únicamente lo estamos haciendo con el estómago, lo que apareció en nuestro estómago: enojo, molestia, ese vacío, ese miedo, ese temor, esa situación de sentir injusticia, es lo que no nos permite avanzar, y reaccionamos a lo primero que aparece en nuestra mente. Combinación de químicos, cuando se sube toda esta información a nuestra cabeza y todo lo que se está combinando, son las emociones que nos van apareciendo y son las acciones que después le vamos dando a la resolución de estos problemas. Pero si pensamos nada más en la parte de esto, te hablé de la ansiedad, si hablamos solamente de la parte del estrés, podemos decir que su reacción y sus efectos de este mismo estrés nos hacen intervenir, a todas las funciones corporales, porque nuestro cuerpo lo está percibiendo de una u otra manera. Quiero que te quede perfectamente claro estas dos posiciones. Por un lado, la ansiedad tiene que aparecer esta cuestión de hecho y nos lleva a una acción y a un pensamiento, pero el estrés nos lleva a situaciones físicas. Nuestro cuerpo va a empezar a recibir mucha información. Por un lado, la percepción sensorial. ¿Qué sentimos? El calor, esta emoción, empezamos a tener temblorina en nuestro cuerpo, sentimos calambres en el cuerpo, dolor de cabeza, sentimos como todo nuestro cuerpo empieza a tener una reacción en el estómago, en la cabeza, en la espalda, en el cuello. Son situaciones que vamos percibiendo ante todas las cosas que están se están viviendo. Situaciones de un sistema nervioso. ¿Qué vive nuestro sistema nervioso, tanto periférico como el central? Nuestras emociones. Ahí se detona absolutamente todo. Y anda buscando nuestro cuerpo, ese sistema límbico, para saber cómo va a equilibrar ese golpe tan fuerte de la emoción que estoy recibiendo. Un desequilibrio hormonal. Lo viven constantemente las situaciones de las personas que están viviendo o teniendo cuestiones que no pueden controlar y que todo es meramente emocional. La pérdida de una persona, de un familiar, el haber perdido hasta el dinero, el haber perdido el trabajo, todas estas cuestiones de pérdida nos lleva precisamente que el sistema nervioso central y periférico actúe de esta manera, accionando a nuestro cuerpo y haciéndole sentir que debemos de tener cuidado porque puede pasar algo. Aquí es donde debes de pensar qué es lo que puede suceder para contigo y qué es lo que no quieres, porque es donde tienes que detenerte para controlar este pensamiento. El sistema cardiovascular, ¿qué sucede? ¿Un problema en el corazón? El aparato digestivo, todas las situaciones que se vienen de estrés, esa colitis nerviosa, esos problemas de gastritis, por todo este estrés que vivimos definitivamente. Las funciones respiratorias. Démonos la oportunidad de saber que cuando aparecen problemas de esta índole, cómo tenemos que empezar a equilibrar precisamente desde la misma respiración. La piel es otra forma en que nos está detonando las situaciones del estrés. ¿Cuántos viven aquellas situaciones donde tu cuerpo de inmediato empieza a mostrarse como tipos de alergia porque ya te salió el granito, porque tienes irritación en la piel, porque tienes descamación, porque tienes comezón? Son muchas las cosas que van apareciendo. Los problemas del sistema inmunológico. Se baja rápidamente tu sistema inmunológico. Es algo que desafortunadamente con todo este proceso que hemos vivido del COVID, algo que ha afectado es precisamente porque el sistema inmunológico ante el estrés, la preocupación, las situaciones del trabajo, sociales, el encierro, ha generado que el sistema inmunológico baje. De cualquier forma, de cualquier cosa te estás enfermando, estás mal emocionalmente, no
logras sacar todas este formato de momentos que te están deteniendo y que no te permiten avanzar. Ya te das cuenta cómo el estrés nos lleva a todas estas cuestiones que nos van afectando, sí, definitivamente. Pero para todo hay una solución, siempre y cuando realmente le demos la oportunidad a nuestro cuerpo y a nuestra mente el saber canalizarlo. Ante todo esto, no todo es malo, déjame decirte. Déjame platicarte en esta posición de lo que es el mismo estrés, pero convertirlo a una situación positiva, y el estrés de esa manera se le conoce como eustrés. Esta posición del eustrés son cuestiones y acciones que son positivas, que te permiten generarlo y canalizarlo para que tú mismo lo puedas utilizar como una energía adicional a lo que vienes haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque se convierte en una vitalidad, en un entusiasmo por lo que estás haciendo. La vida se puede convertir en posiciones optimistas. Puedes tener una actitud positiva, aún así con el encierro. Aprendiste. Hay gente que tuvimos la oportunidad de aprovechar los cursos gratuitos, de aprender algún idioma, de poder tener una mejor relación con la familia, del disfrutar de tu casa. Yo les decía, estas vacaciones larguísimas que hemos tenido, aprovechémoslas, son los mejores momentos y fueron los mejores momentos. Y todo esto debió haberse generado situaciones de positivismo en este estrés, no negativo, ¿sí me explicó? Pero bueno, también es una situación que esto nos presenta, al tener este eustrés, una resistencia a la enfermedad, un fortalecimiento físico, hay una mejor agilidad mental. Las relaciones personales son óptimas. La alta productividad y la creatividad se da a todos los niveles, en todas las acciones y áreas de tu vida, porque te permite empezar a tomar decisiones y darle solución a la misma vida. Pero si lo llevamos este estrés a una situación negativa, fíjate, yo no sé si te vayas a empezar a identificar con todo esto, pero bueno, haz tu lista por ahí y empieza a escribir, ¿vale? ¿Estás sintiendo situaciones de fatiga? ¿Tienes irritabilidad? ¿Hay falta de concentración? ¿Tienes momentos de depresión? ¿Hay muchos pensamientos pesimistas? ¿Constantemente te estás enfermando? Hasta este tipo de situaciones de estrés que se convierten y que son los distreses, este distrés te lleva también a situaciones de accidentes porque no tenemos un pensamiento concentrado. Hay mala comunicación. También tenemos muy bajos niveles de creatividad y de productividad en nuestra persona y para con las personas que estamos. Y eso nos convierte en ser indiferentes. Todas estas acciones nos generan otro tipo de conflictos sociales porque no logramos integrarnos. ¿En cuál te estás encontrando? ¿Cuál de los dos estrés estás utilizando? ¿Eustrés o distrés? Eustrés, estrés positivo. Distrés, estrés negativo. ¿En dónde estás? Pero bueno, yo te decía hace un momento, vamos a empezar a encontrarle solución a todo esto. Y todo esto, ante el estrés y la ansiedad, va a haber buenas cosas que podemos empezar a cambiar. Yo sé, me vas a decir, Guadalupe, una vez más, tenemos cambios. Sí, efectivamente, tenemos que trabajar para poder hacer esos cambios que no nos están funcionando por los cambios que ya habíamos tenido. Ahora tenemos que meter manos a la obra, lo que te mencionaba hace rato, para poder empezar a desarrollar algo positivo de todo esto. Hablemos del manejo de la ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer para tener un buen manejo de esta ansiedad? En primer lugar, hay que tener un pensamiento que en un momento dado nos demos cuenta que ha sido desagradable y que tenemos que transformar ese pensamiento. Tenemos que precisamente controlar, tener una evocación de los escenarios fatalistas que estamos teniendo y viviendo. Eso lo tenemos también que retirar de nuestras vidas, porque eso nos está afectando muchísimo. No podemos adelantarnos a situaciones que todavía no están pasando. Y pensamientos recurrentes, hay que evitar también estos pensamientos recurrentes. Tenemos que retirarlos de nuestra vida porque no nos va a permitir precisamente estar bien. Si el medio eficaz para poder disminuir la ansiedad es
ayudarnos a hacer cosas que nos prevalezcan o nos ayuden a permanecer más tiempo en donde queremos estar, pero con la convicción realmente de un pensamiento diferente, tenemos que hacer lo siguiente. Si por un lado tuviste pensamientos desagradables, si evocaste situaciones fatalistas, si tuviste pensamientos recurrentes que no te funcionaron, ¿qué puedes hacer? Una, interrumpe esos pensamientos. Cámbialos, suspéndelos, quítalos, que no se venga una situación de cadena con todos estos pensamientos y que te lleven a otro estado que a lo mejor no te gusta. Esos pensamientos hay que sustituirlos, por un lado, con imágenes que te permitan ser entretenidas, que te mantengan relajada o que los puedas utilizar para que apaciguen precisamente tus pensamientos que estás trayendo negativos y que no te permiten estar bien. 2, haz actividades físicas, algo que te permita sentirte tranquilo y que cambie tu pensamiento. No aceleres tu corazón, tus momentos. Haz una actividad como el salir a caminar con tu mascota, a trotar un poco, a mover un poco la pelota, a salir a ver el paisaje. Haz este tipo de actividades físicas que no te mantengan en una posición solamente de esfuerzo y una vez más en cuestión de exigencia, sino que logres combinar dos situaciones. Por un lado, lo que estás viendo y una actividad física que cambie tu pensamiento y que logres disfrutar tu momento de otra manera. Escuchar música que te permita que te relaje, que te ponga alegre, aprender a respirar definitivamente, a platicar con otras personas, pero de otros temas. No exactamente lo mismo que te está evocando esos pensamientos que te van lastimando. Eso te va a ayudar muchísimo, porque la ansiedad te lleva precisamente a pensamientos recurrentes que de momento no sales de ellos y son los que te van afectando. Y lo peor de todo no es solamente el pensamiento que te llegó, sino el que le aumentas y luego el que le pones y luego el que le adicionas y luego el que le cambias y luego lo que ya pasó pesimista y luego ya aceleraste y aumentaste la historia cada vez más y más y más alta. Imagínate la ansiedad con la que estás viviendo. ¿Sí me explicó? ¿Qué sucede con el estrés? Pues vamos a dar una dosis de opciones que esto se convierta antiestrés antes de que llegue todo este estrés. ¿Qué podemos hacer? Por eso es importante que aprendamos a conocer y tengamos la diferenciación de estas circunstancias o situaciones que podemos tener en el día al día. Por un lado, debemos de hacer un diagnóstico de cómo vivo todos los días mi estrés. Cuando ya me siento acelerado, estoy viviendo ansiedad o estoy teniendo una situación de estrés. ¿Cómo lo estoy percibiendo? Ya lo comentamos anteriormente. Siéntate y revísalo, anótalo y empieza a palomear lo que tú traes para que entonces puedas empezar a hacer el cambio. No reconoces dónde viene tu estrés, va a ser muy difícil realmente que lo puedas trabajar. Aprender a vivir hoy en día, en este pleno siglo XXI, es aprender a tener y aceptar los cambios que se nos llegan en cualquier momento. Para eso estamos dando esta plática. Tener ese conocimiento del estrés y de tu persona va a ser todavía mucho más fácil, porque te va a permitir hacer los cambios que estás esperando. Tener un pensamiento y una actitud positiva, claro, eso definitivamente te va a ayudar a tomar las mejores decisiones y a retirar lo que no quieres en tu persona, en las acciones o en tu propio entorno. Manejar horarios, organización y administración de tu propio tiempo te va a ayudar a controlar todos estos problemas de estrés. Programar un trabajo de relajación, como puede ser yoga, como puede ser meditación, como puede ser un tai chi, como puede ser simplemente el salirte a caminar, aprender a respirar. Mantener esos momentos de relajación para contigo mismo vas a convertir en una posición de mucho equilibrio en tu persona y en tu vida. Llevar en equilibrio una actividad en los dos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo como el derecho. Recuerda que por un lado tenemos un hemisferio que nos lleva a esta parte de la lógica matemática, la cuestión de la razón. Esto no te puede llevar todo el tiempo a estar juzgando, prejuzgando no solamente a las demás personas, sino también tu propia vida. En esta posición de exigencia y de perfección no lo podemos llevar a esos niveles tampoco, pero nos ayuda a equilibrar y a mantener donde nos encontramos con ese pensamiento. Y por el otro lado, la parte de las emociones, el otro hemisferio son todas tus emociones, todo lo que vas sintiendo. Es importante que lo conozcas. ¿Para qué? Para que sepas cómo las vas a gestionar, cómo vas a trabajar con ello todo el tiempo. Por el otro lado, tenemos que tener la parte de la tolerancia, de ser flexibles ante lo que está pasando.
y aprender a adaptarnos a lo que estamos recibiendo. Tener constantemente ese entusiasmo por lo que estás realizando, porque es algo que tú seleccionaste, que tú pediste, que tú lo marcaste en tus objetivos. Entonces aprende a tener ese entusiasmo para que puedas disfrutar lo que vas haciendo. El sentido del humor, bueno, es algo tan importante, desde aprender a reírnos por lo que está pasando, ciertas circunstancias, los buenos momentos, robar una risa a las demás personas, aprender a recibir las cosas con buen sentido nos va a permitir tomar las mejores decisiones. Tener la sabiduría y la madurez para saber que vamos a recibir cambios constantemente. No nos podemos detener y decir, no, esto no va a pasar, en mí no va a pasar, en mí no va a llegar, aquí voy a estar, no voy a hacer nada para que nada se mueva. Discúlpame, no puedes detener nada de ello, porque las exigencias no solamente son tuyas, también vienen las exigencias a través de situaciones externas, algo que tú no puedes controlar, algo que los demás van a controlar o que te van a poner muy cerca, pero tienes que darte la oportunidad de cómo lo vas a trabajar y cómo lo vas a manejar. Y por último, que sepas que tienes que alimentar esta parte de tu espíritu no solamente en una posición de pensar ante una religión, que es válido, pero que crees que es también la parte de tu propia filosofía, de lo que estás recibiendo de la vida, de lo que te está dejando la vida. ¿Cómo vas a captar, cómo vas a recoger, cómo vas a entregarte a esta posición de toda una cuestión de sabiduría? Eso te permite crecer y tomar situaciones a la vida con mucha madurez, que bueno, que lo que venga no te va a afectar, todo lo contrario, te va a servir como una situación de experiencia para tomar las mejores decisiones de tu vida. El entusiasmo y el humor es algo tan importante que no podemos quitar ni eliminar de nuestra vida. Es una situación espiritual y una situación de aprender a vivir felices. Vivir felices es recibir, captar, recoger las mejores cosas de la vida por aquellos que nos rodean y por todo lo que hicimos, por toda esta posición de poder reconocer las cosas bonitas de lo que la vida nos regaló. Eso es parte de lo que podemos retirar nosotros ante el juego de un estrés que se presentan todos los días. Estas son las mejores formas de aprender a enfrentarnos ante el estrés y la ansiedad. Yo espero que toda esta información que estás recibiendo en estos momentos y en donde te hayas colocado para poder identificar, es buen momento de empezar a trabajarlo. Te va a permitir crecer, estar bien y lo que siempre decimos, tener una vida en plenitud. ¿Y la tuya? ¿Ya la empezaste a trabajar?